¿Qué tal, amigos? Pues es un gusto estar por aquí nuevamente con ustedes en una transmisión más de su programa Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa de gala con un tema muy interesante, que se trata de los delitos laborales en México. Y para ello contamos con dos grandes especialistas en la materia, el doctor Paulo César Pérez Cuevas y el licenciado Osvaldo Ojeda. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias nuevamente, contador. Es un honor, como siempre, no me cansaré de decirlo, de que me hagan estas invitaciones y de reflexionar juntos sobre temas tan importantes, hoy en una sección que es laboral, aplicando algunas cuestiones de penal. Perfecto, pues muchas gracias y bienvenido. Osvaldo. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias a todos. Un placer poder compartir este foro, estos momentos con grandes amigos, sobre todo con el objetivo de crear una sensibilidad en grandes temas que se ven día con día en el ámbito público-privado, y estoy agradecido sumamente con el doctor Pablo y con todos ustedes por invitarme el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y pues vamos a darle con todo, ¿no? Así y es. Bueno, pues empezando en este tema, sabemos que en la Ley Federal del Trabajo pues hay varios delitos que se están considerando. Tú me hablabas el otro día de que existía la trata, la explotación, el acoso, el hostigamiento, la ley Olimpia, en fin, un sinnúmero de delitos que están marcados en las relaciones laborales, vamos, en las empresas. Y bueno, para empezar, yo te preguntaría, ¿existe un derecho laboral penal? Muy bien, esa pregunta, contador, es sumamente interesante porque el derecho siempre se ha preocupado por clasificar y sistematizar para darle un poquito de orden al estudio de los diferentes tópicos que se le presentan. En este caso, cuando tú me preguntas si hay un derecho penal laboral, yo te diría que por supuesto que podemos identificar todo un sistema de normas jurídicas, principios, valores que relacionados con el derecho penal tienden a la protección de distintos bienes jurídicos, protegidos de manera especial incluso, aunque tenemos que estar también conscientes de que no podemos trazar un concepto muy rígido sobre derecho penal laboral cuando existen distintas normas que se relacionan con el derecho laboral. Es decir, tal vez los tipos penales dispersos en leyes especiales o en algunas otras leyes no se pensaron propiamente para penal, pero al relacionarlos con los vínculos de trabajo, también les son aplicables distintos tipos penales a estas relaciones laborales. Más tarde vamos a hablar de manera ordenada de estos tipos, pero yo te podría decir, en la Ley Federal del Trabajo viene un capítulo final donde se establecen muchas sanciones para conductas de patrones o representantes legales, pero también hay algunos delitos. En la ley del IMSS también vienen algunos delitos. En el Código Penal Federal y Local vienen algunos delitos que pueden tener aplicación en el ámbito del derecho laboral. Por eso es que tenemos que estar muy conscientes de que el derecho penal laboral como tal sí está pensado porque hay normas y tipos delictivos específicos, pero que también en otros ordenamientos legales existen ciertos tipos penales que se relacionan de manera indirecta por las mismas relaciones de trabajo y que entonces también les son aplicables. En esa inteligencia serían como dos esquemas, ¿no? Un derecho penal laboral que identifica todos los tipos penales que sí se crearon ex profeso para temas relacionados con el obrero, el patrón, etcétera, y otras normas o otros tipos penales que en la aplicación cotidiana de esas relaciones laborales también tienen aplicación. Ahí vamos a tener el moving, el acoso laboral, el abuso sexual, el acoso sexual, la ciberseguridad, entre otras cuestiones muy interesantes, maestro. Por eso es que sí podríamos hablar en términos generales de un derecho penal laboral. Ok, pues muy interesante. Entonces, al existir un derecho penal laboral, ¿qué es el derecho penal laboral? Muy bien, el derecho penal laboral lo podríamos establecer prima facie, solo para aproximar un concepto como el conjunto de reglas, normas, principios y valores, tanto del derecho laboral como del derecho penal, que tienden a la protección de los bienes jurídicos de trabajadores, también a veces de patrones, y todos aquellos que participen de una relación laboral, o también en materia de seguridad social, ¿verdad? Como una primera aproximación, simplemente para que metodológicamente tengamos un telón de fondo o un escenario. Ok, muy interesante. Digo, nosotros como contadores tenemos poca visión de lo que es el manejo del Código Penal o del Código Federal de Procedimientos, etcétera.
y la verdad nunca nos involucramos con el derecho. O sea, los contadores estamos nada más en la parte técnica y a veces pues sí nos preocupa, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos que prepararnos para ir hacia esa normatividad. Como bien lo dice el doctor Paulo, existen los delitos, están marcados en las diferentes leyes, códigos, y pues hay muchísimas leyes aquí en México, ¿no? O sea, Claro. podemos hablar un código fiscal de la Federación que contempla los propios delitos, el contrabando, y Defraudación todo, fiscal. la evasión fiscal, entre otros, ¿no? Hay muchos que están contemplados. La misma ley del Seguro Social Así es. también contempla los delitos, ¿no?, de defraudación fiscal, como es el omitir las cuotas obrero-patronales, Así es. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras platicar, Osvaldo, o sea, un poquito más de cómo debemos ver nosotros, ya sea como contadores o los empresarios, esa diferencia entre el Código Penal y lo que son esas leyes especiales o leyes secundarias, en donde vienen esos delitos, ¿no? Delitos de omisión o delitos de actuación, que bien lo decía el doctor. Claro. Principalmente, a mi consideración, a priori, debemos de tomar en consideración quiénes son las partes en una relación contractual. En este caso, debe existir un trabajador y un patrón, eventualmente. Y antes de pensar en una posible responsabilidad, ya sea por acción u omisión, por una conducta dolosa o por una conducta culposa, ya sea por parte del patrón o incluso del propio trabajador, debemos de tener como punto base indispensable que se debe de acreditar una relación laboral, ¿de acuerdo? Así es. Cuando nosotros nos enfrentamos estamos frente a algún tipo de responsabilidad penal, administrativa, civil, pues claro, lo que nos preguntan las autoridades es, oye, ¿y tú eras trabajador de esta empresa? Sí. ¿Y cómo me lo compruebas? Ah, bueno, tengo un gafete, tengo un contrato individual, tengo un recibo de nómina, recibí instrucciones de un superior, ¿de acuerdo? Entonces se acredita una relación laboral. Partiendo de este principio, entonces tenemos ya las partes que integran una relación laboral y que eventualmente pudieran ser sujetos de una posible responsabilidad o sujetos posiblemente de derechos u obligaciones frente a una persona tercera, ¿no? Platicaba yo con el doctor Paulo antes de cámaras y veíamos el tema de la responsabilidad de las personas jurídico-colectivas, ¿no? Un tema muy interesante, poco explorado, aunque muy platicado de manera inadecuada a nuestra consideración, puesto que incluso un trabajador, a priori haciendo una actividad para una empresa, pudiera estar cometiendo un hecho con apariencia de delito y que si siquiera el trabajador lo sepa, ¿no? Podamos poner el ejemplo de un cartero que le da la instrucción, su superior, de llevar una carta, lleva una carta a un local, lleva la carta local, lo deja en el lugar y explota la carta, ¿no? Y entonces hay un lesionado y detienen al trabajador, pero él no sabía que había una bomba en esa situación. Bajo esta premisa, yo considero que debemos de aprender a diferenciar estas normas, estas leyes especiales, con base en el origen que da justamente vida a la relación contractual o incluso la propia naturaleza de la empresa o incluso la propia naturaleza de la indicación que se dé a un trabajador, ¿de acuerdo? A mi consideración, la propia Constitución establece puntualmente los trabajos que se contemplan en materia federal y los que no son materia federal incurrirán en la materia local. Justamente partiendo de esta premisa, tenemos que tener en consideración la reforma, ¿no?, que se avecina y que se avecinó a la Constitución, que deja de lado estas juntas locales y que da pie a los tribunales laborales. Y que partiendo de esta premisa y autonomía jurisdiccional, pues también, como decíamos, existe una responsabilidad administrativa, civil y una responsabilidad penal y una responsabilidad posiblemente jurisdiccional que estos tribunales laborales le puedan exigir o no a un trabajador o a un patrón. Y justamente este principio de especialidad contemplado en el Código Penal Federal, que debe de prevalecer justamente esta situación, considero que a priori es justamente diferenciar la naturaleza de la acción y la naturaleza del propio oficio o trabajo que en su caso se tenga bien a considerar, sin perder de vista que la propia Constitución establece que debe ser un trabajo digno. Y que justamente aquí es donde platicaba yo con el doctor, que él es el experto en el tema. ¿Qué debemos de entender por un trabajo digno entonces? Porque la dignificación en el ser humano, y lo tomamos en consideración como base de los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación, y que hemos venido platicando de esto durante muchos temas, ¿qué debemos de tomar como un trabajo digno? ¿De acuerdo? O sea, es decir, ¿qué debe de considerarse como trato digno dentro de una empresa pública o privada, ¿no? El hecho de yo tener, por ejemplo, un grado académico
platicaba yo con un amigo magistrado en materia laboral y él decía, bueno, para mí el hecho de tener a un secretario que tenga maestría, que tenga doctorado y ponerlo a sacar copias, para mí es ir en contra de su dignidad, porque posiblemente él tenga la capacidad intelectual y cognitiva de darme un resultado diferente. ¿No? Así es. Y entonces empezamos con temas importantes, porque la dignidad en el trabajo, ¿no? Y qué es un trabajo digno y la posibilidad de quién. En materia penal, por ejemplo, platicábamos el doctor Paulo y yo, nos tocó un asunto en el que acudíamos a una suspensión condicional, en un asunto en materia preponderantemente penal. Y voy a poner este ejemplo como analogía, si me permite el público, Sí, sí, sí. porque vale la pena. El juez de control, una de las condiciones que le puso a nuestro representado para poder seguir gozando de su libertad es que obtuviera un trabajo, ¿no? Un trabajo digno, un trabajo remunerado, un trabajo en donde le pagaran una nómina, ¿de acuerdo? Mi pregunta sería, hoy en día, ¿no?, supedita la libertad de una persona a un trabajo digno. Bueno, ¿qué es dignidad, no? ¿Y qué trabajo sería considerado como digno? Tendríamos entonces que atender a la psicología de la persona para poder decir, bueno, para ti esto es digno, ¿no? O sea, para mí digno puede ser ser un juez de distrito, pero para alguien más no puede ser digno, ¿no? Claro. Y entonces no puedes dar satisfacción, ¿no? Es un tema interesante a mi consideración. A priori es un tema que a lo mejor le voy a pasar la cancha a la bolita del doctor, pero ¿qué es la dignidad? ¿Qué consideraríamos como trabajo digno? Porque al final es un derecho contemplado en el primero de la Constitución. Pero sobre todo el último párrafo de la Constitución del primero establece que ninguna persona podrá ser discriminada, que queda prohibida toda discriminación. Y también debemos de tomar en consideración que la evolución cambia. Hace unos cuantos años el doctor me dio clase y nos dejó de leer un libro que se llama El Derecho Dúctil. Y hablaba acerca de la revolución que sufre la sociedad, esta evolución cognitiva de la sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen una libertad intelectual, una libertad de personalidad, de desarrollo, de identidad única? ¿Qué pasa con estas personas que no pueden segregar o agregarse a un grupo o a un sector privado o público? Que puede ser una discriminación también, por supuesto. Entonces, estas actividades están prohibidas, ¿no? Y tienen una sanción. Y eso también debemos de tomar en consideración. Partiendo otro tópico, lo pongo sobre la mesa, los menores de edad que están trabajando en una empresa pública o privada y que eventualmente tendría que existir un control para que pudieran prestar ese servicio. Pero tendríamos que tomar como base la dignidad. Le paso la bola a mi maestro. Sí, Tú eres el que nos vas a decir qué es dignidad. No, por supuesto que tendríamos que plantear un concepto de dignidad. Antes de llegar a este punto de la dignidad, contador, es muy interesante la pregunta que planteas y que me parece que será el detonante para todo lo que tenemos agendado hoy día a tratar en esta reflexión. Usted preguntaba, como es un canal de laboral en serio, va dirigido a un foro que no tiene tanto contacto con la materia penal, correcto, pues necesariamente lo que tenemos que identificar de manera más sencilla es si a los contadores les debe interesar el derecho penal, ¿no? O si a los empresarios. Pues por supuesto que actualmente a toda persona, aunque no seas abogado, por lo menos tienes que tener un contexto o una intuición de lo que implica ser empleador o lo que implica ser trabajador. Porque en el día a día, hasta en la casa, las personas que se dedican a hacer labores de limpieza, tienes una relación laboral con ellas, generalmente no hay contratos, el trato, volvemos a la dignidad de una persona que es la dueña de la casa, no es el correcto con la que trabaja, su remuneración no es la que establece la ley del trabajo, y se piensa que porque pues, tú no eres abogado, no eres penalista, no te dedicas a laboral, pues el mundo no existe allá fuera de reglas jurídicas, y por supuesto que existe. Claro. En los últimos años, contadores, hemos hablado hasta el hartazgo tal vez de lo que significa el compliance o cumplimiento. Estos temas de derecho laboral y penal nos permiten identificar que todo empresario o todo empleador tiene que tener protocolos de actuación. Tiene que tener previsto que puede incurrir en conductas delictivas sin siquiera estar consciente de ellos. Claro. Por una sola discriminación, por un solo tratamiento, por no pagar lo adecuado. Es decir, el derecho penal es de todos en materia laboral y hay que estar conscientes de esta situación. No solo contadores, sino empresarios. Pensemos en estas conductas, por ejemplo, que se dieron ahora con motivo de la pandemia del teletrabajo, ¿no? ¿Y en qué condiciones se va a desarrollar el teletrabajo?
Sí. Y en qué condiciones tu patrón te puede llamar por teléfono y decirte qué estás haciendo en tu casa, no te veo conectado, desarrollando tu trabajo. Entonces, hemos encontrado casos muy interesantes donde a veces incluso en oficinas presenciales, alguien mandó instalar en las computadoras una teleobservación de lo que hacen los trabajadores, ¿no? Y ahí te tendrías que preguntar si estás violando el derecho a la privacidad, cuáles son los límites al derecho a esa privacidad y esa intimidad. Si el derecho penal está presente en todas las conductas, una mirada, un tratamiento del patrón contra su trabajador. Un movimiento corporal. Un movimiento corporal, a qué personas contratas, qué edad tienen, cuáles son los controles que haces en RH o en capital humano para contratar personas. Es decir, en todos los aspectos de la vida laboral siempre va a haber una implicación que tenga un riesgo de una conducta delictiva. En muchos de los casos se cometen estas conductas ni siquiera estando conscientes, ¿no? Porque no conocemos cuál es la prohibición, no conocemos cuál es el mandato y por eso se reiteran estas conductas. La dignidad humana, pasando a lo que decía Osvaldo, ya hemos dicho aquí que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana. Y hace 3000 años en la filosofía clásica está muy claro que es la dignidad humana. El ser humano tiene 3 atributos que el Estado no le da: inteligencia, voluntad y libertad. Tú tienes tu inteligencia, libertad y voluntad, y eso forma parte o te hace digno humanamente. Qué interesante. Por ejemplo, si yo tengo inteligencia, sé que mi salario debe ser proporcional a mi trabajo. Si un patrón te dice, oye, te tocarían 10, pero ¿qué tal si te doy 5? ¿O qué tal si tú me facturas más y yo te doy menos? Pues es un atentado contra la dignidad, contra la inteligencia, contra la voluntad y contra la libertad. Entonces, en un parámetro objetivo de esa dignidad, la mayoría de tipos penales que se protegen en materia laboral y penal tienen que ver con esos puntos de contacto. La dignidad del trabajador, sus derechos a la salud, sus derechos a la seguridad social, a que sea tratado adecuadamente su centro de trabajo, que tenga condiciones dignas, porque también debemos abrir la mente de que el trabajo no solo es en oficinas. Imaginemos la gente que se dedica, por ejemplo, en empresas que son los que se encargan de incinerar todo lo que se utiliza en los hospitales, incluidas partes de cuerpos humanos, sustancias peligrosas. ¿En qué condiciones desarrollan estas características? Hay ciertas conductas que sancionan la ley penal laboral, en el sentido de que también si no te proveen las condiciones de seguridad, ¿cómo vas a desempeñar un trabajo digno? Imaginemos a los peritos del Servicio Médico Forense, de ahora INCIFO, que están tratando con cadáveres y qué condiciones de seguridad. A ellos se les da un bono especial por riesgo infeccioso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no lo tienen? ¿Y qué tal si el patrón no lo ha pensado o no quiere gastar en ese tema? Entonces, la mayoría de conductas tienen un punto de contacto desde lo laboral hasta lo penal muy interesantes, y con motivo de ello se relaciona la materia para laboral y por supuesto que derecho de la empresa, para por lo menos estar conscientes que tenemos que tener por anticipado todo un programa de compliance, de cumplimiento, nuestros protocolos, ciertas conductas incluso tecnológicas. Pensemos en el acoso laboral, en el abuso sexual en el trabajo. ¿Qué pasa si yo no tengo pruebas para demostrar que alguien me quiere imputar una conducta de ese tipo? Cuando son generalmente ocultas. Pues el patrón debe saber que tiene que tener una inversión muy fuerte en los temas de teleobservación en el trabajo, ¿cierto? Para que ciertas áreas no estén descuidadas. Muchas conductas penalmente se sancionan por tolerar o permitir o no hacer algo respecto de quien lo está haciendo. Hace un ratito Osvaldo mencionaba este tema que en penal ha sido muy debatido, de cuando un patrón es responsable de las conductas que cometan sus trabajadores. Así es. ¿No? Y entonces, si esa responsabilidad me la atribuye el Código Penal como una posición de garante, pues como patrón sí tendría que estar pensando en toda una plataforma que me permita el día de mañana tener las bases para decir, yo sí he cumplido, aquí están las normas de seguridad, están las obligaciones, y fue una conducta personalísima, pero yo tengo cuidado todo el centro de trabajo, incluso de protección de víctimas, ¿no? Hoy día que la violencia de género, digamos que es uno de los temas que más clarito se está detectando. No es algo nuevo, por supuesto, pero tenemos ya una sensibilidad por todo lo que ha pasado,
de tratamiento inmediato, ¿no? Ujú. Y ahí es donde tenemos que poner el punto de discusión. Así es. Pues mira, la verdad es muy interesante. A mí me dan a luz muchas cosas ahorita porque retomo lo que decías en un principio. Hay un título, que es el título 16 en la Ley Federal del Trabajo, que habla de las responsabilidades y sanciones. Y es para patrones, para líderes sindicales, para trabajadores y para servidores públicos. Así es. Claro. Y hay muchas de las sanciones, pues estamos hablando de sanciones económicas, pecuniarias, y que se miden en UMAS, ¿no? Como bien sabemos, hay ya algunos. Pero hay algunas que ya contemplan los actos o delitos, ¿verdad? Que en un dado momento son de carácter penal. Así es. Entonces, doctor, Sí. ¿cómo podemos vincular ese derecho laboral contra ese derecho penal? Ok. A ver, el derecho penal establece varios principios. Siempre en la primera parte de los códigos penales se ven por libros, etcétera. Por ejemplo, en los códigos penales que nosotros tenemos, el local y el federal, es un libro primero que establece todas las reglas, las garantías y los principios penales, la teoría del delito. Nuestro código penal ahí nos va a decir con mucha claridad que hay un principio que se llama de especialidad o derecho penal especial. El derecho penal especial se refiere a todos los delitos que justamente no se encuentran previstos en el Código Penal, sino en las leyes especiales. Y podría parecer que todos los delitos están en el Código Penal, pero la verdad es al revés. En el Código Penal hay una aproximación mínima a los temas y las leyes especiales se encargan de desarrollar tipos penales especiales. Así es. Por eso está este capítulo que usted menciona en la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a sanciones, pero tiene un diseño, una técnica legislativa un poco curiosa. ¿Por qué? Sí. Porque habla de sanciones y te establece toda la serie de conductas en que puede incurrir un patrón, su representante respecto de los trabajadores, pero resulta que encuentras en toda esa lista como 2 o 3 delitos nada más. Así es. Todos los demás no se consideran delitos porque son una sanción económica. Correcto. Y no están tipificados como delito, ¿no? Lo que hay que identificar primero es que esos 3 delitos que se rescatan de ese capítulo podrían constituir derecho penal especial. Así es. Como es el caso de la utilización de menores de edad. Ese es uno de los que, como dices, es especial porque viene como revuelto, ¿no? Así es. Ese es uno, y el otro el de usar documentos falsos. Sí, que aquí, por ejemplo, usar documentos falsos parecería un tipo penal común, ¿no? Pero está en una ley especial. Y se refiere a usar documentos falsos en estas relaciones obrero-patronales. Así es. Que es, digamos, la condición de especialidad que se menciona. Y por supuesto aquí esto que señala la Ley Federal de Trabajo de los menores tiene una edad específica. Y dentro de la familia no habría delito si trabaja este menor. Aquí se refiere a la tipificación de los menores que trabajan fuera de los vínculos familiares. Así es. Entonces, por eso se refiere a un derecho penal especial, porque regula situaciones muy concretas. Pero todavía hay salvedad por ahí, porque hay menores de edad que no sé si se acuerdan que los veíamos en los famosos cerillos. Así ¿no? es. Que tenían una autorización por parte del padre, progenitores. del tutor, y por parte de la autoridad laboral. Así es. ¿no? Y veías en algunos clubes de tenis, yo me acuerdo Claro. que veía a los famosos atajadores con ese permiso. Entonces, entendamos que, como bien dices, todos los menores de edad de 15, ¿no? Así o sea, es. porque de 15 para arriba siguen siendo menores de 15 a 18, pero pueden trabajar. Pero de 15 para Hacia abajo abajo está prohibido, salvo que Que trabajen en exista- la industria familiar. Exactamente. Sí, y esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí viene otro de los temas también que vamos a ver más tarde. A veces la delincuencia organizada también capta menores para cometer delitos. Sí, sí, sí. Y a veces estos delitos se relacionan un poquito con los temas que venimos señalando, pero podemos ver ya no en la Ley Federal del Trabajo, sino en la Ley de Trata de Personas. Ah, ok. Y otras hipótesis especiales de menores de edad por mendacidad, por ejemplo. Hay gente que se dedica a contratar menores de edad que a veces son sustraídos de su casa para ponerlos en los cruceros y explotarlos laboralmente a través de pedir dinero, etcétera. Pero a veces son bandas de delincuencia organizada que tienen a niños, los alquilan a otras personas diario para ponerlos a trabajar. Ok. Entonces son situaciones muy especiales, ¿no? Entonces, solamente, digamos, lo que se tendría que cuidar es en las empresas, en el área de recursos humanos, que cuando van a contratar a menores de 18, que sí estén seguros que tengan Claro. como mínimo 15 años. Porque además tienen muchas prohibiciones los patrones para con esos trabajadores
de mayores de 15 años, ¿no? O de 15 años en adelante, ¿no? Así es. Claro. A mí me gustaría hacer ahí un comentario, Sí, por favor. porque puntualmente, bueno, dependiendo el giro de la empresa, ¿no?, la naturaleza de la misma, debemos también de tomar en consideración que es importante que la persona que se contrate o que se tenga bien a contratar cumpla con la experiencia del rol que va a desempeñar. Una de las cosas que analizábamos en algún momento es un accidente que ocurrió en Coajimalpa de la empresa Gas X, ¿no?, cuando al momento de estar suministrando el gas explota el hospital materno infantil, ¿no? Y a través de la investigación, que fue uno de los primeros casos en Ciudad de México que se implementó en contra de una persona jurídico-colectiva por multihomicidio y daños que se provocaron, se empezó a verificar que desde que llegó la pipa, ergo el camión, el almacenamiento, al llenaje de esta pipa, pues había ya una falla en la propia pipa, en el camión, ¿no? Ya estaba, no estaba en condiciones, ¿cierto? Pero no existía una persona capacitada para poder verificar esa situación. Entonces, ¿cuál es el reproche que se le formularía al patrón o a un supervisor si tienes a una persona no capacitada en un puesto específico? Que ese puesto específico puede tomarse decisiones, ¿no? Pero aquí entramos a un rol muy importante, los sindicatos también, ¿no? Y que es algo que se nos está yendo, ¿no? Porque estamos hablando de las personas que somos patrones en algunas ocasiones o trabajadores, pero también tenemos sindicatos que de cierta manera los trabajadores se agremian de manera libre, ¿no? Que constituyen un sindicato o que se adhieren a un sindicato dando una porción de su dinero, ¿cierto? Y que ese sindicato tendrá que tener lineamientos a seguir, ¿no? Sin embargo, muchas de las ocasiones, pues pareciera ser o que la sociedad entiende que esos sindicatos se traduce a una impunidad, ¿no? Porque cuando pasa algo dicen, está sindicalizado y no pasa nada. Y no debería de ser así, sino por el contrario. La naturaleza del sindicato, pues lo vemos en la huelga, por ejemplo, ¿no? El doctor nos explicará estas huelgas, ¿no?, que existieron desde los orígenes, ¿no? Pero que dan vida justamente a la seguridad social, ¿no?, a este buen trato digno, ¿no? Sobre todo atendiendo a las condiciones específicas de trabajo. En alguna ocasión nos tocó defender a un radiólogo que empezó a presentar diversos trastornos en los huesos y que los radiólogos sabemos que se enfrentan a unos rayos X constantemente al final de su trabajo. Así es. Sin embargo, en la empresa privada, laboratorio clínico no le daba esta herramienta y entonces, pues claro, con el paso de los años se le desarrolló un cáncer de hueso y una metástasis en todo el cuerpo. Entonces, pudiéramos entonces considerar que es una enfermedad de trabajo por consecuencia de una actividad, pero también hay que diferenciar, como le decía el doctor, entre la libertad o libre albedrío de una persona y la consecuencia de un contrato, ¿no? Porque una cosa sería, por ejemplo, ¿no?, que en el área de trabajo tú tengas especificado un horario, un rol en específico, una actividad y entregar un resultado, pero que hagas totalmente otra cosa, que entres tarde, que hagas otra cosa y que prestes malos servicios. Porque entonces ahí hablamos de otra situación, Claro. ¿no?, que a lo mejor pudiera ser reprochable no para el patrón, sino para el trabajador. Pero hablando de una cuestión, por ejemplo, de hostigamiento, que es lo que yo veo comúnmente, ya existe actualmente en el Diario Oficial de la Federación una obligación para los sindicatos de que en sus estatutos implementen estos protocolos en contra de un hostigamiento sexual, ¿no? O sea, lo teníamos desde siempre, sin embargo ya es una obligación, ¿no? O sea, ya no es de que quieran o no, ya es una obligación y con perspectiva de género. Okay. Lo cual también es muy interesante, porque en la perspectiva de género, a mi consideración, como decía el doctor Paulo, es un tema sensible de entender, es un tema amplio de comprender, de estudio, pero a mi consideración debe de valorarse siempre y cuando existan condiciones igualatorias en el trabajo, ¿no? Existan condiciones que a priori hagan un buen resultado en una empresa. Yo creo que el nepotismo es una de las bases primordiales para que se den estas conductas inadecuadas y, como diría el doctor, en un compliance, que no sean un buen ciudadano corporativo, sino que por el contrario se establezcan conductas inadecuadas que pudieran concluir en que no se preste de manera adecuada un servicio, un producto o incluso en el propio ordenamiento interno del trabajo, que no exista una armonía. Yo, por ejemplo, veo a diversas empresas, como puede ser La Costeña, en donde ves que todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. O sea, ves ahí realmente como ciertos lineamientos, ¿no? O sea, ves un orden, a priori ves un orden. Sí. Y tú como proveedor, como contador, como abogado,
como impartidor de justicia, te causa cierta credibilidad, cierta confianza, ¿no? De que incluso tengan ciertas normas a nivel nacional o internacional. Pero vemos a lo mejor otros lugares en donde ves y dices, no, pues aquí se ve que no hay orden. Entonces, como que a priori sí consideras que pudiera pasar algo inadecuado. Porque al final también puede ser una prueba, ¿no? Una inspección ministerial. Si una persona se queja de un móvil, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es un tema interesante porque le decía yo al doctor Pablo que el artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, establece que en temas de hostigamiento, tratándose de un trabajador, será únicamente la no responsabilidad para el trabajador a renunciar. No estamos hablando de un despido injustificado, estamos hablando que el trabajador dice, yo ya me voy, aquí me están hostigando, ahí se ven. Pero no hay una consecuencia o no hay una acción legal que pueda restituir al trabajador a ese lugar de trabajo sin esas acciones. Es decir, una sanción al patrón de decirle, ya no hagas estas cosas, implementa esto, cambia esto. Y un ejemplo lo podemos ver con un tuit que se viralizó de una trabajadora Total Play, no sé si supieron, que se quejó de que sus jefes la maltrataron y renunció. Y este tuit llegó a Salinas Pliego y impuso Salinas Pliego una multa a estos gerentes. Entonces, pues por supuesto que pudiera ser el tema. Es decir, yo implementé, como diría el doctor, mis manuales, mis controles para que estas conductas inadecuadas no se den. Porque al final, pues a mí como patrón me genera una responsabilidad. Claro. Y pierdo gente valiosa, gente que genera potencialmente un recurso y un resultado. Cosa que con estas conductas no lo voy a tener. Yo creo que también el tema de los sindicatos es muy importante, que de igual manera le voy a pasar la cancha al doctor, porque me parece que esta libertad de gremio, esta libertad de asociación, y que se ve considerada y que se ve contemplada en la Constitución, también debería estar regulada por esta relación contractual, los sindicatos. Claro. Es un tema importantísimo. ¿Cómo ve, doctor? Sí, muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Pues imagínate en materia de sindicatos los puntos de contacto que tienen que ver con el derecho penal, no solo desde las cuestiones laborales, cómo los contratas, cómo les pagas, con quién celebras operaciones financieras, si esos contratos existen o no existen, si realmente tienes los trabajadores que dices, cuánto les pagas, cuánto le destinas al deporte, a la capacitación, etcétera, ¿no? Porque en la mayoría de estos eventos, a la mayoría de gente se les utiliza como grupos de choque, ¿no? O de golpeo, pero no necesariamente tienen un contrato laboral, ni condiciones dignas, ni están protegidos, etcétera. Y son como antivalores entendidos. Régimen de confianza en la Constitución. Entre el patrón y los trabajadores, ¿no? Pero dice, contador, quisiera agregar algo ahí, porque creo que es importante que estén conscientes también los patrones, los empleadores, etcétera. El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, cuando establece sanciones por determinadas conductas, se refiere en la fracción sexta a que todo aquel patrón que tolere o permita el acoso, el abuso, etcétera, se le impondrá una multa, o también el que realice actos de discriminación. Pero ojo, este no es un tipo penal. Así es. Es decir, es una obligación en materia laboral que tiene un contacto con el derecho penal cuando tú toleras o permites o no tienes estos programas de protección. Hace un ratito Osvaldo mencionaba una empresa grande cuyo nombre yo no voy a repetir, no porque esté estudiando en una escuela de negocios, sino porque estoy seguro que la persona que nombró Osvaldo pues, es experta en toda esta existencia de protocolos. A través del tema de capital humano, ¿no? En las empresas se trata este tema de la dignidad y de la ética del empresario, donde generalmente pues, hay sus protocolos, programas, contratan expertos justo para que estas conductas, hostigamiento, acoso, moving, no sean parte del día a día de los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, esta primera parte sí quería aclararla, contador, porque mucha gente piensa que este capítulo de la Ley Federal del Trabajo tiene puros delitos y no es así. La mayoría son sanciones económicas para el patrón en contravención a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pero no todos esos son delitos, ¿no? Entonces, eso habría que distinguirlo también. Ok, entonces, ¿cómo pudiéramos identificar esos delitos que están previstos dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Cómo los pudiéramos ir identificando? Porque como bien dices tú, aunque no están en ese título de las responsabilidades y sanciones, pues nos vamos a un artículo 3 bis, en donde ahí te vas a encontrar con
una definición de lo que es el acoso y el hostigamiento, ¿no? Así es. Y luego, como bien decía Osvaldo, hay otro artículo en donde hay una causal también ahí Para cuestiones laborales. de suspensión o determinación de la relación Así laboral es. por esas cuestiones. Y también está en el capítulo de las obligaciones de los patrones que tienen que pues erradicar, o sea, evitar que se dé ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, por ejemplo, ya sabemos que hay toda una lista de sanciones económicas en este capítulo de la Ley Federal del Trabajo. Perdón, y que se miden en UMAS, pero hay, como este que estabas comentando, va hasta 5,000 UMAS que son arriba de 480,000 pesos. Aproximadamente. O sea, imagínate que te impongan una sanción por Que parecería menor, pero es todo porque un viste tema. el acoso y lo permitiste, vamos, que no creo que un patrón tuviera ese valor de permitir un acoso, un hostigamiento, pero Sí. les va a costar trabajo a lo mejor. Que la palabra tolerar o permitir tiene un sentido diferente a estar presente en el lugar. Es decir, si yo no tengo protocolos, medidas de protección, un área psicológica que ayude a cualquier víctima dentro del trabajo a ser acompañada, a ser respaldada, por ahí se pueden dar estos conceptos de tolerar o permitir. No necesariamente cuando yo veo y no hago nada. Aquí pues, sería un principio del derecho penal, no necesariamente de estar presente, sino la tolerancia del patrón o la permisión puede ser por incumplir, justamente tener protocolos de actuación, personas dedicadas a la atención de los trabajadores, en una conducta del patrón, etcétera. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tendríamos que decir, el primer delito de la Ley Federal del Trabajo es el del artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a la contratación de los menores de 15 años. Ese ya tiene una pena de prisión, Okay. con las condiciones obviamente que ya apuntamos. Sí, ya sí. no se habla de una multa, sino de una multa más aparte de la pena de prisión. Okay. Y ese sería un delito ya totalmente tipificado, ¿no? Sí, porque se atenta contra los derechos humanos, contra la trata, Así venta es. de órganos, yo me imagino que todo eso, ¿no? Sí, Que hay- puede estar disfrazado, vamos. Sí hay todo un movimiento, aunque sí, por ejemplo, este es un tipo especial de la Ley Federal del Trabajo. Y en la ley de trata vienen otros tipos penales también relacionados con menores, que es muy interesante. Pero, digamos, de alguna manera, por ordenarlo, los primeros delitos los encontraremos en la Ley Federal del Trabajo. Después podremos encontrar, obviamente, en el Código Penal, en la ley del IMSS y en las leyes especiales, por Así es. supuesto, ¿no? Quería aprovecharte, doctor, Sí, claro. para que me sacaras de una duda y también para nuestros amigos. ¿Qué es el hostigamiento que marca para efectos laborales? ¿Cuál es ese hostigamiento al que se refiere y qué es el acoso? O sea, que nos dejaras en claros un ejemplo, ¿no? Para ti, ¿qué sería ese acoso y ese hostigamiento? Porque digo, seguramente que se da en las empresas, pero no tenemos bien identificado a cuál se refiere esta ley. Sí, muy bien. Hace un rato platicaba con Osvaldo y él me decía, es que no encuentro en toda la Ley Federal del Trabajo, y vaya que la estudió como 2 años, dice, no encuentro un motivo para que el moving, ¿no?, por sí mismo sea delito. Pero aquí viene el tema con el acoso laboral y el hostigamiento laboral, si es al que nos estamos refiriendo. La primera sala de la Corte y la segunda sala de la Corte, al interpretar el moving, ya han trazado como una línea jurisprudencial más o menos para identificar. Es decir, a veces no es necesario, contador, que yo esté encima del trabajador diciéndole cosas para que se acredite un moving laboral, o sea, un acoso. Pensemos que estamos en un lugar y que yo ya no quiero que determinada persona trabaje, o me cae mal, o él no cede a mis peticiones y por eso le voy a aplicar violencia. La violencia laboral o el acoso laboral no necesariamente es con palabras, no necesariamente es presencial. ¿Por qué? Yo le puedo encargar a otro trabajador que dependa de mí que le carguen todo el trabajo a esa persona. La Corte ya ha dicho con mucha claridad que esas conductas de aplastamiento o de minimizar a un trabajador constituyen moving laboral. Eso es el acoso laboral. Moving es violencia en el trabajo. Y entonces hay muchas conductas que se manifiestan claramente, a veces hasta con una actitud del patrón sobre el trabajador. Puede ser un signo de violencia. O conductas de discriminarlo, no hacerle caso, pasarle más trabajo, abrumarlo, ¿no? Torturarlo psicológicamente. Ahí es donde vienen estas conductas de acoso laboral. Y son de múltiples
condiciones. En la vida laboral creo que nadie puede negar que a veces entre las diferencias el trabajador y el patrón, luego el trabajador no sabe ni por qué está enojado el patrón, pero ya le mandó que se quede 2 horas más del trabajo, que resuelva otros temas que no eran ni siquiera de su área, que contribuya, lo minimiza, lo exhibe frente a todos los demás trabajadores. O sea, no hay una conducta específica determinada donde diga solo presencialmente el trabajador, si le dice cosas, entonces eso es acoso laboral. No, el acoso laboral tiene una connotación más amplia. Okay. Tiene que ver con esa dignidad del trabajador de protección de todas sus esferas. Porque a veces, imagínese, contador, que yo le paso un documento a mi jefe y él lo raya todo y lo tacha y dice, esto no me sirve para nada. Y además tú ni entiendes estos temas. Puede ser que en la forma en que se transmite esta idea de que no es correcto lo que estás trabajando, puedas estar incurriendo en alguna conducta muy delicada de aplastamiento o de eliminación del intelecto, de las capacidades del trabajador. Y eso constituye acoso laboral. Okay. Y creo que es muy clarito todos en las distintas empresas que hay, detectamos hasta por intuición cuándo cambian las condiciones entre un patrón y un trabajador. Es más, no solo dándole mucho trabajo, es más, no dándole nada de trabajo. Okay. Que se quede ahí a la orilla y bajo la oscuridad no le den trabajo, nadie le hable. Son formas de acoso laboral. Okay. ¿Me explico? Sí, Entonces sí. es un tipo penal que el derecho penal trataría como un tipo penal, digamos, abierto a esta interpretación de que el acoso es violencia y tiene distintas manifestaciones en sede laboral. Obviamente que ya cuando pasas a una cuestión del Código Penal de acoso sexual, pues ya tiene una connotación diferente, ¿no? Una manifestación de una conducta específica. Sí, que también es otro tratado, ¿no? Es otro tema, otras reglas y otras condiciones. En resumen, la jurisprudencia de la Corte lo que ha dicho para acoso y laboral pues es el moving, es la violencia en todas sus manifestaciones, miradas, actitudes, cualquier comportamiento. Y el acoso también se puede dar entre trabajadores. Claro, no solo entre trabajadores, a veces ordenados por el patrón, o a veces la mano derecha del patrón es la que mece la cuna, a nombre del patrón. Sí, sí, sí. Entonces hay muchas conductas, para esto nos sirve todo este control sobre las conductas y comportamientos, no solo del patrón, sino también de los aliados del patrón y de los mismos trabajadores. Aquí el tema, como siempre en las conductas de acoso, pues generalmente esas conductas se hacen a escondidas, ¿no? A hurtadillas. Por eso sí tenemos que tener incluso hasta cuestiones tecnológicas pensadas en todos los centros laborales para que exista constancia de lo que realmente pasó. Sí, por eso ya anunciaban el promo, a veces están pero no se ven, ¿no? O sea, sí, y generalmente la violencia que no se ve es la más dañina, la psicológica, ¿no? Con una mirada a veces, contador, del patrón al trabajador lo está aniquilando. Sí, que tiene que ver mucho con lo que dices de la dignidad, ¿no? O sea, perdón, yo nada más iba a hacer un comentario muy corto, que en algún momento yo traté de estudiar lo que era la dignidad humana y la dignidad de las personas y efectivamente concluí algo así, que en resumen, que ser digno es ser merecedor, como bien lo decías, o sea, es ser merecedor de algo, o sea, de lo que tú realmente vales, de lo que tú quisieras o eres, ¿no? Entonces está padrísimo porque, como bien dices, y cuando volteo y leo la ley de trabajo y cuando volteo y veo en las empresas, no veo dignidad. Claro. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? No vemos la dignidad, sí vemos el acoso, sí vemos el moving, ¿no? Todo eso lo vemos, pero a final de cuentas no lo he visto que se esté denunciando. Yo pienso que ya viene, por eso me atreví a ir tocando este tema y seguramente vamos a seguirlo manejando desde diferentes aristas, porque a la gente le tiene que quedar claro que así como bien decías, el movimiento feminista que hoy en día ya lo hacen valer porque ya están en un estado de desesperación por todo lo que está pasando, va a llegar el momento en que también los trabajadores van a empezar a conjuntarse para decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a denunciar ahora sí a los patrones porque se están pasando de listos. Normalmente así es como pienso, y más que ahora con esta reforma que tú mencionaste del año 2019, en donde ahora ya existen los tribunales, ¿no? Ya no va a ser así esas juntas locales o esas juntas federales, que pues aunque ya estaba todo esto que estamos comentando, de todos modos no había nada. Yo espero que ahora que haya ya juzgados, pues ya como que la gente se vaya animando a decir, voy a ir a denunciar, ¿no?
voy a anunciar, no sé cómo lo ves. Pero antes, no sé si, o tú, Osvaldo, que nos platicaras, para ti, ¿qué es el hostigamiento? Bueno, una de las cosas importantes, una vez que el doctor Pablo nos ha hecho referencia a estos criterios de la primera sala y segunda sala de la Corte, para mí el hostigamiento hace referencia a una conducta de acción, preponderantemente de acción, en la cual se ve reflejada en menoscabar, aplastar, limitar, alejar, en este caso incluso obligar a alguien a hacer algo que no quiera hacer. Podemos incluso estar frente, lo platicaba con el doctor, hasta incluso un fraude, ¿no? Incluso cometer conductas delictivas, ¿no? En representación de alguien más, ¿no? A esto se le llama la autoría mediata siempre y cuando exista una coacción por voluntad o por error, ¿no? El hombre de atrás, que en un momento más el doctor Pablo platicaremos de un tipo específico respecto a esta situación del autor mediato. Sin embargo, una de las cosas que a mí me llama la atención de lo platicado es lo siguiente. Pensamos del trabajador, pensamos del patrón, pero no pensamos de lo que al lado de ellos está, que es una familia, que son posiblemente derechos de menores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa se va a una huelga o se va a una quiebra, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se le impone una de estas multas que platicábamos ahorita y por esa imposición de esa multa cierra sus labores y entonces cuáles son los derechos que en su momento primero tienen que ir, si los laborales, si los fiscales, si incluso una cuestión alimentaria? Porque sabemos perfectamente que en las empresas, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Jurídico, pues eventualmente hay trabajadores que les descuentan pensiones alimenticias, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar si cierra esa empresa? ¿No? Por ejemplo, imaginemos también una cosa importante, y es algo que los invito a los que nos ven, que son empleadores. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento de obligación alimentaria y se equipara al patrón que oculta información, ¿no? Cuando le pide un juez de lo familiar al patrón, ¿no? al patrón, oye, dime cuánto gana este trabajador, y no informa de manera completa y correcta o oculta la información adecuada. Se equipara también un delito que está contemplado en el Código Penal de la ciudad, no en una ley especial, como decía el doctor. Entonces, es un tema interesante porque a mi consideración el hostigamiento justamente es esa parte. Claro, eventualmente la cuestión sexual, la diferenciación justamente radica en que ya viene un aspecto oculto, ¿no? Y pues bueno, es con el objetivo de satisfacer un líbido, ¿no? Eventualmente. Y que aquí entonces partimos de un principio muy interesante. Cómo un patrón o cómo un trabajador pudiera entonces acreditar una conducta con un hecho aparentemente delito. Una. Dos, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados en el acoso laboral o el hostigamiento laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque pues por un lado tenemos la parte psicológica. Si yo, por ejemplo, trabajo en un despacho y en ese despacho no me valoran y no ven lo que hago, o incluso yo hago un perfecto amparo y se lo paso a mi compañero para que lo revise, y el compañero es el que se pone la medalla, ¿no? Y yo fui el que me quedé 3 días sin dormir, ¿no? Y a él le van el bono, o sea, porque pasa. Sí. Esa es la realidad, pasa, ¿no? Y yo digo, pero si yo lo hice, ¿no? No lo hizo él. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se ve afectado? Pues mi psicología, a lo mejor mi salud, ¿no? Porque a lo mejor tengo ataques de crisis, porque siento que no doy el ancho, porque siento que me van a correr. Porque si yo hago un censo, y había un censo en el INEGI en el 2018, e incluso la página OCC Mundial, que es una plataforma para buscar empleo, estaba yo escuchando hace ratito que sacó un estudio que de 10 personas, 6 abandonan su empleo por hostigamiento laboral. De 10 personas contratadas en esa plataforma, 6 se van, ¿no? E incluso vemos que las empresas ya tienen una calificación y cualificación en esas plataformas, ¿no? Okay. Pero ¿qué va a pasar entonces? O sea, ¿qué bien jurídico se pone en riesgo? Y ese bien jurídico, ¿qué consecuencia tendría? ¿Una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil como un daño moral o una responsabilidad penal? Si es que fuera el caso. Y si las 3 se actualizan, preguntar entonces si las 3 son reprochables al patrón o si son reprochables a un compañero de trabajo. Puede ser también. El compañero de trabajo, tú le entregas todo al jefe, lo dejas sobre la mesa, ya tengo todo listo, y cuando ella te dice, oye, no está nada, no, pues aquí yo lo dejé, yo ya tenía todo listo, y pues quién sabe qué pasó, ¿no? O sea, el doctor Pablo, los testigos silentes, ¿no? El testigo silente, lo dice el common law, aquel testigo que
no habla, pero que te da información, ¿no? Es silencioso, una cámara de biovigilancia. Pero espérame tantito, ya le informaste a tus trabajadores mediante un aviso de privacidad, de uso de datos personales en posesión de particulares que van a estar siendo videograbados durante el transcurso de su horario de trabajo. Sí, no. Ah, bueno. Porque no solamente puedes videograbar que el empleado se está perdiendo el tiempo en el teléfono, sino posiblemente también un hecho posiblemente aparentemente de delito. ¿Y qué pasa si grabas, por ejemplo, que un trabajador se pelea con otro y de un golpe lo mata? ¿Esa prueba puede ser utilizada en una parte penal? ¿O qué pasa con el robo hormiga? Todas estas empresas, por ejemplo, de almacenaje, de logística, que no tienen a lo mejor un compliance, unos lineamientos para la mercancía que queda desfasada, ¿qué pasa con eso? ¿Puede ser o no reprochable otra conducta para los trabajadores? Es un tema interesante. ¿Cómo ve, doctor? Pues muy interesante. Retomando un poquito de la primera parte que dijo Osvaldo, porque me parece interesante, nos tocó un caso, contador, ahí que les quiero compartir, donde, fíjese qué curioso, de un divorcio y de un tema de pensión, el esposo de pronto dice, yo gano 3,000 pesos, ahí está mi contrato de trabajo, y ya, entonces le doy la mitad, si quiere, de los 3,000 pesos, no hay problema. Pero obviamente la esposa sabía todo lo que él ganaba. Que no era Y verdad. todo lo que le daban por vía sindicato y lo que le daban por vía bonos. Entonces, muy sencillo ahí también para en que los efectivo, patrones ¿no? tengan cuenta, porque a veces la estructura de pago de ciertas empresas están diseñadas así por una estrategia fiscal, y en el punto más inflexible, que es la materia familiar o la materia civil, de pronto cuando pides informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de pronto te das cuenta, o los informes bancarios, que él recibe 50,000 pesos Claro. en su cuenta bancaria. Y el patrón ya informó, no, pues sí le pago 3,000 pesos, ahí está el contrato individual del trabajo. Pero entonces estaría incurriendo en una falsedad, derivada de su propia estrategia fiscal. Así es. ¿Cuántas empresas hoy en día no funcionan de esa manera? Así es. Sobre Muchísimas. todo a mí me ha tocado en algunas empresas donde los patrones dicen, no, bueno, para ayudarle a este trabajador que de una u otra manera va a ser afectado por la pensión alimenticia, dicen, vamos, haga algo, contador, ¿sí? Manéjele honorarios y manéjele salarios. Manéjele honorarios a nombre de otra persona. De tal manera que ya esa persona, ya sea el hermano, el primo, pero fíjate hasta dónde llega la malicia, ¿no? Claro. A través de ese familiar que le entregue los recursos complementarios, o sea, 20%, 30% de su salario al patrón por conveniencia de él, porque no va a pagar tanta cuota del Seguro Social ni tantos impuestos. Así es. Y a final de cuentas está quedando bien con el trabajador y lo retiene, Claro. ¿no? Porque además se da casualmente en aquellos trabajadores que, no sé por qué ha pasado, que esos que les fincan una pensión alimenticia, luego a veces son de los que también le chambean bien, ¿no? Y ahí es como le dicen, no, te vamos a ayudar. Claro. ¿No? Y eso, digo, pues es un delito. Claro. Así es. Porque como bien comentaste, yo vi en la Ley Federal del Trabajo que en ese título de las responsabilidades y sanciones nada más existen 3 tipos de delitos penales, que es ese de los menores que ya dijimos, El del es aquel salario que menor. utilice, sí, o aquel que pague salarios menores, ¿no? Que pague salarios menores, o menor al salario mínimo incluso te dice. Exacto. Que quien pague un salario menor al mínimo es un delito penal. O quien haga recibos por una cantidad mayor que lo que esté pagando y te haga firmar, o sea, fírmame tu recibo por 20,000 pesos, pero te voy a dar 5,000. ¿No? Ese es uno de los es otro de los delitos que se castigan penalmente, ¿no? Y estaba el otro del que utilice documentos falsos. Así es. Y bueno, a final de cuentas creo que son de los más, de los que están ahí tipificados. Y hay otro que también que es más bien es para el representante de los trabajadores que ya Así en un es, juicio que no presente pruebas. se presente. O sea, son esos 4 que estamos Que no hablando. Dice, defienda. penas de prisión. Dije, bueno, ¿y dónde están los demás? ¿No? Esos Exactamente. delitos laborales, ¿dónde están los demás? Sí, que ese en realidad sería un delito de abogados litigantes o patronos, pero Claro. como es de derecho penal especial, si en 3 meses tú no impulsas el proceso, incurres en esa conducta Así es. laboral Y ahí en es donde beneficio te del quería patrón. preguntar, ¿qué es el derecho penal especial? El derecho penal especial es el conjunto de normas jurídicas que regulan delitos, pero fuera del derecho penal, del Código Penal. O sea, el ok. Código Penal tiene los delitos, claro, Sí. pero hay una extensión de esos delitos en leyes especiales. Así ¿Por qué hay es. leyes especiales? Porque el Código Penal no puede tratar todos los temas.
¿Y qué leyes especiales hay contra el ambiente, en derecho laboral, en derecho espacial, aeronáutico? Y todas esas leyes tienen sus propios capítulos de delitos. La ley del notario tiene su capítulo de delitos, la ley de amparo también, la Sonora Santanera también. Todo mundo tiene un capítulo especial de delitos. Sí, sí, sí. Toda esa parte que está fuera del Código Penal son leyes especiales. Pues claro, la naturaleza obliga a que tú detectes conductas específicas y las trates, como en este caso de la ley laboral, en los tipos penales que decimos, menores de 15 años, pagas salarios menores a los que corresponde incluso al salario mínimo, o facturas, te dan una factura más alta de lo que le estás pagando realmente, ¿no? Pero fíjese una de las cosas curiosas, contador. El artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo se refiere a las conductas de la subcontratación, por ejemplo. Y tú te esperarías que, como viene la reforma fiscal